Bendiciones, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Qué bueno es poder reunirnos en este día y darle gracias a Dios. Somos tan afortunados de que nosotros tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance, lo cual nos permite que podamos vivir de una manera diferente a la que estamos viviendo. Hoy te invito para que podamos unirnos en oración. Antes de entrar en detalles, te invito para que te unas, por favor. La palabra dice que si dos o más se ponen de acuerdo en el nombre de Jesucristo, lo que pidieren ellos será hecho desde los cielos. Padre bueno, gracias te doy por la vida de mis hermanos. Hoy les deseo, Señor, tu bendición, tu unción y tu gracia, Padre, en sus vidas y en sus familias. Hoy, Señor, estamos reunidos aquí porque tenemos hambre de ti. Tenemos el deseo, Señor, de poder aprender lo que no sabemos, porque tu palabra dice que, Señor, cuando nosotros ignoramos la verdad, entonces perecemos. Y no queremos perecer, Señor, porque no tenemos la responsabilidad de buscar. Queremos esforzarnos para poder comprender esa palabra que tú nos has dejado y sobre todo para sentir que tú nos enseñas a través del Espíritu Santo. En este día nos colocamos delante de ti y te suplicamos que nos llenes, que bendigas a nuestras familias, que bendigas a nuestros hijos, que bendigas, Señor, a nuestra parentela, que nos des más amor, Señor, para amarte, porque de esta manera tenemos la seguridad que tú, Señor, visitarás 1000 generaciones nuestras. En tus manos hoy estamos. Y quiero pedirte por mis hermanos, por este tiempo de este mes que comienza, de este mes de diciembre, pidiéndote, Señor, que la paz, la gracia, la armonía y la bendición sea en cada corazón. Y sabemos que el único que representa y provee todo esto eres tú, amado Señor Jesucristo. La petición en este día es que nos llenes de tu presencia, para que nosotros podamos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que extiendas tu mano, Señor, por favor, sobre todos. Hoy más que nunca la tierra te necesita. Hoy más que nunca necesitamos de ti y de que tú derrames de tu misericordia sobre cada persona, Señor, en toda la tierra. Somos simplemente hombres. Somos simplemente seres humanos. No hay, Señor, divisiones, no hay naciones, no hay nada. Somos una gran multitud de seres humanos que clamamos porque te necesitamos. Señor, sé propicio a cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Unánimes juntos decimos hoy amén, amén y amén. Desde hace 7 domingos con hoy, hayamos comenzado una serie que lleva por título Puntos Ciegos. La intención de esta serie es que podamos darnos cuenta que hay cosas que hay en nosotros, en nuestro comportamiento, que a veces lamentablemente nosotros no nos damos cuenta. Pero yo te lo quiero decir de esta manera en virtud de la responsabilidad que tenemos. Podemos ir a la iglesia, es más, podemos vivir en la iglesia, podemos leer la palabra de Dios todos los días y todo el día si es preciso. Pero si nosotros no tomamos la decisión y el deseo de cambiar, el deseo de poder presentarnos delante del Señor y decirle verdaderamente somos imperfectos, simplemente todo lo que hagas no va a funcionar. Por eso nosotros somos responsables. Dios te ha dado a ti una vida y tú eres responsable por esa vida y por lo que tú tienes que hacer con ella. Hemos tocado nosotros unos temas anteriormente que tienen que ver con la ira. Todos sabemos lo que es la ira. Hemos tocado un tema que tiene que ver con el orgullo, el desánimo, el miedo, la frustración. El domingo pasado estuvimos tocando acerca de la amargura. Y hoy queremos tocar el último tema, que es acerca de la desesperación. La desesperación es un mal que nos cae a todos. Hoy en día, lo que tú estás viendo, mira cómo se levantan guerras, rumores de guerras, la economía, esto o aquello. Simplemente andamos en una desesperación tal que tratamos de poder resolver siempre las cosas a nuestra manera. Al final,
la desesperación da para dos cosas. O tomamos decisiones alocadas, decisiones incontroladas, decisiones que van a ser peor que el problema que tratamos de resolver, o simplemente caemos en la condición de querer morirnos. Queremos desaparecer, ya no nos interesa la vida. De hecho, todas estas respuestas suicidas de algunas personas obedecen precisamente a esa desesperación. El no saber controlar nuestras emociones, el no saber reaccionar ante ciertos eventos que se van a dar aquí y se seguirán dando aquí en la tierra, porque justamente todas las situaciones que nos rodean están perfectamente confeccionadas para poder crear en nosotros un nuevo carácter. De otra manera, no podríamos nosotros mejorar ni cambiar nuestras actitudes. Y de lo que se trata es de que tú entiendas que lo único que te vas a llevar de aquí de la tierra es tu carácter. Y Dios está interesado en formarnos. ¿Y de qué manera nos forma? Bueno, en la palabra de Dios hay una serie de ejemplos, hay una serie de ejercicios, incluso de algunos hombres de Dios, y hemos tomado ejemplos de hombres de Dios para poder comprender que esto nos cae a todos. El guante nos cae a todos. No por el hecho de que esté predicando o no porque tú vayas a la iglesia, simplemente nosotros somos más perfectos que los demás. No, todos tenemos defectos y tenemos que mirarlo. La palabra dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos, porque a veces de pronto podemos caer. Y es necesario, no que no caigamos, es necesario que nosotros nos revisemos, porque es nuestra responsabilidad. Porque si a pesar de todas estas cosas caemos, tenemos a Dios que nos levanta, pero estamos cumpliendo con lo que Él desea que nosotros cumplamos. Así que hoy hemos invitado a alguien muy especial. Hemos invitado a Elías. El profeta Elías es un gran ejemplo de la desesperación. Un gran ejemplo que nos puede ilustrar a nosotros que cualquier persona puede caer en esta condición. Voy a leer un pasaje, pero voy a leer los 3 primeros versículos. Vamos a estar en la predicación, vamos a estar manejándonos desde el capítulo 19, del versículo 1 al 18. Pero para que en la medida en que vamos a ir avanzando, vamos a seguir tocando estos temas o esta parte de la escritura. Vamos a leer los 3 primeros versículos y dice lo siguiente: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Fíjate que lo primero que comienza a sentir aquí en este momento, ante esta amenaza latente, Elías, era huir y sintió miedo por su vida. La desesperación comienza a moverse cuando tenemos algunos tipos de temores hacia las cosas que estamos viviendo. Pero miremos lo que es la vida de Elías. Elías era un profeta extraordinario, lleno del poder de Dios. Fue raptado. Y mira que de pronto a nosotros nos puede parecer extraño de que Elías hubiese caído en este tipo, digamos, de respuestas, de comportamientos ante lo que una mujer había dicho. Elías había profetizado que iba a dejar de llover sobre Israel durante mucho tiempo y comenzó a cumplirse. El poder de Dios estaba sobre Elías y él había profetizado a Acab. Acab era un rey malvado, un rey perverso. La esposa de él era la reina Jezabel, que era una mujer que adoraba a Baal y que adoraba a Asera. Era una mujer idólatra. Y todo esto lo había ido penetrando en el pueblo de Dios, de tal manera que el rey hacía lo que la mujer le decía. Habían perseguido a todos los profetas de Dios.
y los habían mandado a matar. Elías fue uno de los que había quedado, y en virtud del desorden que tenía el pueblo, la idolatría en la cual había caído, como hoy en día, entonces el Señor decretó una sequía sobre Israel. Y le dijo a Elías que fuera y hablara con Acab y se lo dijera para que él supiera que aquella orden venía de Dios. Elías fue y se lo dijo. Y dijo claramente que no iba a llover más sobre Israel hasta tanto no estuviera en su palabra el decir que volviera a llover. Lógicamente, en la condición del rey, Elías no era simpático ni agradable. Era molesto, se incomodó y en la medida en que pasaba 1 año, 2 y 3 años, entonces con mayor razón había odio y resentimiento en contra de Elías. Entonces nos damos cuenta de que Elías había sido un hombre usado grandemente por Dios. Cuando el Señor le dijo nuevamente que iba a llover, recuerda, subió al monte Carmelo y entonces 7 veces subió su criado y cuando vio una nube del tamaño de una mano, entonces él dijo, ven, bajemos porque viene la lluvia, va a caer grandemente, y le dijo al rey que se fuera, que ungiera su caballo, que tomara su carruaje y se fuera, porque iba a caer un torrencial aguacero, iba a comenzar a llover nuevamente y efectivamente comenzó a llover. Él mismo había, programado una especie de un certamen contra todos los profetas de Baal, contra todos los profetas de Acera, y se reunieron más o menos unos 850 profetas, 450 profetas de Baal y 400 de Acera, y el certamen era lo siguiente: que pudiera el pueblo darse cuenta verdaderamente quién era de Dios. Y aquel Dios que pudiera vencer en ese certamen, entonces a él iban a seguirlos todos. Entonces comenzaron la situación y el asunto era que colocaran ellos una ofrenda al Señor con animales vivos, que colocaran allí la leña y todo, pero que nadie prendiera el fuego, que fuera el mismo Dios el que pudiera encender aquel sacrificio. Y estos profetas de estos dioses falsos comenzaron a hablar, a orar, a clamar, a pedir, a suplicar que pudiera caer fuego del cielo, y no lo hubo. Cuando le tocó el turno a Elías, él preparó allí el altar, colocó toda la leña, y aparte de eso, en un momento en que no había mucha agua, sino que apenas estaba comenzando a llover, dijo que cogieran y llenaran todo eso de agua. Y colocaron allí el sacrificio, y entonces invocó al Señor, y el Señor derramó fuego que consumió el sacrificio y aún el agua que estaba allí. Entonces, a partir de esta situación, Jezabel se molesta porque todos esos profetas fueron aniquilados por Elías. Lógicamente, ella comienza a reaccionar, y aquel Elías que estaba en la cima de la montaña, en la cima del éxito, de sentir el poder de Dios, ante la amenaza de esta mujer que ya había mandado a matar a otros, entonces tiene miedo y se desespera al punto que él sale huyendo. ¿Sabes? Cuando hay cosas que a veces no logramos comprender o entender o no podemos manejar, simplemente queremos huir. Nuestra primera idea que se nos presenta es: queremos huir, queremos dejar atrás las cosas porque nos sentimos amenazados. Creo que hoy, cuando tú ves en las urbes, hoy ves a la gente en un afán impresionante. Todos están desesperados por llegar a algo, por llegar a algún lugar, a alguna parte. Hoy no se respetan las señales de tránsito. Hoy cada quien hace lo que quiera porque todos estamos desesperados sencillamente porque queremos resolver nuestras condiciones fisiológicas. Todos queremos hacer las cosas rápido porque queremos obtener algo para poder tener dinero, para poder tener la satisfacción de las cosas que queremos. Si no hacemos eso, en esa desesperación, simplemente entonces estamos mucho más angustiados y caemos en los extremos. Lo que el Señor quiere es que nosotros podamos entender cómo es la vida aquí en la tierra. Tenemos que aprender a vivir a través de lo que el Señor Jesucristo a nosotros nos ha enseñado.
Y Él quiere que nosotros verdaderamente seamos ese tipo de hijos de Dios, que seamos verdaderamente nosotros esa reproducción del carácter de Jesucristo, de la conducta de Cristo, que nosotros podamos reproducir la conducta y el carácter del Señor. No solamente que nos quedemos en que creemos, sino que entendamos que tenemos que reproducir esa conducta y ese carácter para que nosotros podamos vencer, como Él lo dijo, yo he vencido al mundo. Para Él no había un mundo diferente, el mundo siempre ha sido igual. Lo único que ha variado han sido los descubrimientos que ha hecho el hombre, las cosas que han ido cambiando, pero la condición y la situación en la cual nos debatimos simplemente sigue siendo la misma. Tú oyes de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de enfermedades, de cualquier cantidad de situaciones que lógicamente despiertan el pánico dentro de nosotros. Pero Dios no quiere que tú pienses de esta manera. Él quiere que tú veas las cosas de una manera completamente distinta. Lo que nos hace a nosotros preguntarnos lo siguiente: ¿qué fue lo que pasó realmente con Elías? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre llegara a ese punto de la desesperación? ¿Cómo es posible que estando un hombre en la cima del éxito pudiera descender tan raudamente al valle de la desesperación? ¿Qué fue lo que realmente incidió en él? Y el punto central que hemos estado manejando todos estos domingos anteriores es precisamente el enfoque en el cual él estaba en aquel momento fijando su atención. Si nosotros perdemos el enfoque de Dios y nos enfocamos en las cosas negativas que están pasando en este mundo, entonces tú te vas a desesperar, tú te vas a angustiar, tú te vas a sentir afligido y te vas a sentir en algún momento que definitivamente esta vida tú no la quieres, porque estás mirando aquellas cosas que en sí son completamente negativas. Lo que pasó en Elías fue precisamente eso. Elías se desespera porque puso su atención en el discurso de Jezabel, puso su atención en lo que ella había dicho y no en el Dios que lo había estado acompañando para que pudieran suceder aquellas señales extraordinarias. Ahora, vamos un poco más adelante. Lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros debemos tener cuidado de lo que entra a nuestra mente. Cualquier idea equivocada que entre a tu mente te va a dominar. Es más, va a ser algo que tú mismo vas a justificar porque está dentro de tu mente y dentro de tu racionalidad vas a decir, es correcto que yo tenga miedo. Pero el Señor dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Entonces, ¿a quién nosotros debemos creerle? Elías en aquel momento, ante aquella situación, entonces se enfocó más en lo que ella dijo, en la amenaza de lo que esta mujer dijo, y como había hecho tantas cosas, se olvidó de enfocarse en el poder de Dios. Así que creo que nosotros debemos entender que hay cosas que es factible que puedan, digamos, amenazarnos. Hay cosas que de pronto pueden realmente impresionarnos, pero lo que el Señor quiere es que tú entiendas que debes tener dominio propio sobre todas aquellas cosas que quieren alterar tu comportamiento. Y que lo más importante es que sepamos que esto le ha dado a grandes hombres, y esto no te lo digo como un consuelo, te lo digo como una advertencia. Si le ha dado a grandes hombres, han pasado por esta situación, entonces nosotros no somos ajenos a que podamos pasar por la misma cosa, que podamos estar viviendo la misma situación. Y vuelvo y te repito, máxime en el momento como son los días. Si tú miras a tu alrededor, hay un ambiente apocalíptico a nuestro alrededor. Hoy todo el mundo está hablando de que se va a acabar el mundo, esto y lo otro, y no es más precisamente que toda esta condición de desespero que tenemos porque queremos que las cosas sean a la manera que nosotros queremos. Entonces, en este punto, tenemos que mirar a definir realmente qué es la desesperación. ¿Cómo podemos nosotros entrar a definir la desesperación? ¿De qué momento, en qué forma, con qué palabras podríamos nosotros poder definir lo que es
la desesperación? Bueno, la desesperación, en pocas palabras, es perder la esperanza. Y cuando tú pierdes la esperanza, lo pierdes absolutamente todo. Cuando nosotros perdemos la esperanza, quedamos inermes. Cuando nosotros perdemos la esperanza, pensamos que nada bueno va a acontecer. Cuando nosotros perdemos la esperanza, simplemente pensamos en que hemos finalizado, que las cosas se han acabado. Y ese es el espíritu que está reinando en este tiempo. Es un espíritu de una angustia impresionante. Tú puedes ir por las calles y ves a las personas angustiadas, ves a las personas, los vehículos raudos, todos andamos a una marcha acelerada porque queremos resolver cosas que muchas de esas cosas no están en nuestras manos, pero no hemos entendido eso. Y entonces nos desesperamos por tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Y no se trata de que nosotros, usted y yo, hagamos las cosas de la mejor manera posible. Se trata de que hagamos las cosas a la manera de Dios. Que podamos entender que sin Él nada podemos hacer. Que nosotros verdaderamente tenemos una vida para poder pasar por encima de dificultades, es precisamente con Él. Él es el único que puede darnos a nosotros el entendimiento y puede mostrarnos las salidas y las soluciones que debemos implementar para poder resolver el asunto. Siempre van a haber dificultades, siempre van a haber situaciones. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Es a través de las pruebas que nosotros podemos obtener el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Si nosotros no tenemos pruebas, si nosotros no enfrentamos ciertas situaciones y ciertas dificultades, simplemente vamos a ser las mismas personas. No se trata de maldiciones, no se trata de tantas cosas. A veces es el fruto de nuestras propias decisiones individualistas que estamos tomando sin incluir a Dios, y luego vemos las consecuencias y entonces vienen una gran cantidad de situaciones y de problemas y tratamos de resolver un problema por nosotros mismos y resulta de que resolvemos un problema con una tragedia y vamos escalando y entonces llegamos al punto de poder sentirnos desesperados. Ahora, a nosotros nos está pasando esto, pero la pregunta que nos debemos hacer a partir de este momento, en medio de esta predicación, es ¿cómo nos ayuda Dios a superar nuestros tiempos de desesperación? Te lo digo de esta manera porque no se trata de que de pronto entiendas que esta es una especie de una charla psicológica. Sin Dios nada puedes hacer. Créemelo. Él lo que quiere es que tú te avistes, que te des cuenta que tú has sido creado de la manera como fuiste creado, porque fue una manera intencional que Dios hizo con nosotros. Si fuéramos perfectos, no necesitaríamos de Dios. Pero como somos imperfectos y nos damos cuenta que tenemos que resolver cosas, el amor propio nos tiene que llevar a entender que tenemos que hacer las cosas de mejor manera. Y entonces nos encontramos que las demás personas, los demás hombres también están en la misma condición. Entonces miramos, como dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces no puedo confiar lo mío al hombre. Ahora tengo que buscar a mi hacedor. Todo esto ha sido determinado de esta forma para que nosotros podamos acercarnos. Ese es el grande amor de Dios por ti. Y tienes que entenderlo. Esto no es porque nací pobre o porque aquello. Simplemente para que tú le puedas buscar. Simplemente para que tú puedas entender que en Él está la respuesta a todo esto. Por eso la pregunta es, ¿cómo nos puede ayudar el Señor? ¿Cómo nos puede ayudar Dios para que podamos no caer en la desesperación o para que podamos vencer la desesperación si estamos en este momento en ella? Ahora yo te invito para que abramos la Biblia nuevamente y manténla abierta en Primera de Reyes en el capítulo 19. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Dice la palabra, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un árbol. Y deseando morirse, lo que te estaba diciendo, deseos suicidas. No quiero más esta vida. Todo lo que he hecho ha sido en vano, ha sido infructuoso. Nadie se ha dado cuenta de lo que he hecho. Yo he trabajado para el Señor y nadie me ha dado
siquiera una mano, nadie me ha dicho verdaderamente lo has hecho bien. Esto es la desesperación. Simplemente pensamos que no hay más nada para nosotros. Y dice que deseando morirse dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del árbol, se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí que a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija con agua. Y comió y bebió y se volvió a dormir. Perdón. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortaleciendo con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fíjate la solución que le está dando el Señor a este siervo suyo. Lo que nosotros vemos es que cuando estamos desesperados, cuando estamos en esa gran frustración en que nos sentimos, angustiados, abatidos, dolidos, y en esa desesperación de no saber qué hacer, en esa desesperación por tirar la toalla, en esa desesperación por querer morirnos, lo que nosotros necesitamos es descansar y alimentar nuestro cuerpo. Fíjate cómo es necesario. Sabes, a veces de pronto lo que ocurre es lo siguiente. Cuando tú tienes algo que te incomoda, todo tu pensamiento gira alrededor de esa situación que te incomoda. Y comienzas casi que, podríamos decirlo, meditas en las cosas que estás padeciendo. Y meditas y sigues mañana, tarde, noche, y todo eso comienza a tener un efecto en nuestro cuerpo. Acuérdate que nuestro cuerpo contiene nuestra alma y nuestro espíritu. Y es necesario que nosotros podamos tener un cuerpo sano para poder tener una mente sana. Y el Señor lo primero que le dice a este hombre es que descanse, es que pueda dormir bien. Sabes, hoy en día hay muchas personas que no pueden dormir. Hay muchas personas que tienen sueños ligeros de 3, 4 horas, no descansan lo suficiente y son personas que andan alteradas y andan angustiadas. ¿Por qué? Porque tienen el desespero por poder resolver ciertas cosas que no depende el resolverlos de ellos, sino que depende de Dios. Sin embargo, de esa manera pensamos que nosotros somos más responsables y lo que estamos haciendo es abatirnos, lo que estamos haciendo es enfermarnos y estamos enfermos de nuestros nervios, estamos enfermos físicamente, estamos enfermos en la manera como estamos pensando porque no tenemos claridad para poder pensar, porque simplemente estamos presos y prisioneros de la situación que nos está embargando. Por eso lo que tú tienes que entender es que cuando te sientas desesperada, cuando tú te sientas desesperado, lo primero que tienes que hacer es descansar. ¿Sabes? Daniel durmió en un foso con leones. Pedro durmió en una cárcel. Jesús durmió en una barca en medio de una gran tormenta. Para tú poder tomar decisiones claras, para poder tomar decisiones con Dios, tú tienes que estar con tu mente despejada. Tienes que tener una mente abierta para poder recibir lo que Dios quiere darte a ti. Y eso fue precisamente lo que necesitaba Elías. Elías necesitaba calmar su alma. Él necesitaba descansar porque él estaba angustiado, porque él sentía que le estaban pisando los talones. Pero nosotros después nos damos cuenta que no lo pudieron encontrar porque Dios fue el que lo ocultó. Y quiero que tú entiendas esto. A veces estamos nosotros desgastando nuestra mente y necesitamos mantener un cuerpo bueno, vigoroso, para que nosotros podamos pensar adecuadamente. ¿Tú no te das cuenta cuál es el proceso que pasa cuando hay angustias y preocupaciones? ¿Qué es lo primero que tú pierdes? Pierdes el apetito. Déjate comer, no te da hambre,
Tú que eres una persona que come normalmente, se te cierra completamente el deseo de poder comer. No te da hambre. Entonces con eso, en lugar de fortalecerte y pensar bien, lo que estás es debilitándote, porque simplemente tu mente no va a funcionar adecuadamente. Necesitas descansar. Cuando nosotros tenemos situaciones que nos están a nosotros afectando, es necesario que nosotros descansemos, porque siempre los problemas, las dificultades nos van a traer a nosotros desgastamiento. Nos vamos desgastando. Dios lo sabe. Y tú tienes que aprender a entender que tú no eres de hierro, que tú también te cansas, que a ti también te afectan las cosas. Es necesario que tú te tomes un descanso. Es necesario que tú puedas hacer una siesta. Qué bueno es que tú puedas descansar. Qué bueno es que puedas meditar con el Señor tranquilo, sabiendo que de antemano la solución la tiene el Señor. No es porque tú te esfuerces más, es por su misericordia. Y no te estoy diciendo que no hagas tu parte. Lo que te estoy diciendo es que tienes que ser gradual, que tienes que seguir lo que el Señor dice. No llegas más rápido si corres más rápido. Llegas más rápido si tú sabes correr. Y es lo que el Señor desea que tú aprendas. Es la responsabilidad que tenemos en esta vida. El Señor vivió cualquier cantidad de vicisitudes. Él sabía que lo iban a asesinar. Dime cómo tú te pudieras haber sentido de estar haciendo una obra tan maravillosa y con todo el amor y el corazón, sabiendo que te esperaba una cruz. ¿Cómo podías tú vivir con eso? Bueno, sencillo, porque el Señor descansaba en las manos de Dios. Igualmente, cuando hablamos de ese descanso, en ese descanso nosotros descansamos con Él. Es poder decirle, Señor, yo quiero hoy descansar contigo a tu lado y deseo, Señor, que tú seas ministrándome un sueño reparador para yo recuperar, Señor, la lucidez de mi mente, para que el Espíritu de Dios esté conmigo y para que yo pueda entonces ahora con mejor ánimo y fuerza, con mayor vigor y energía en mi cuerpo, poder tomar las decisiones que deba tomar. A veces vas a enfrentar el tomar decisiones que van a ser más exigentes. Por eso necesitamos estar bien. Por eso es necesario que tú cuides tu cuerpo. No solamente tú le digas, no, la carne, este es pecaminoso. No, es tu cuerpo, Dios te lo ha dado. Tú lo tienes para que tú lo cuides. Y en la medida en que tú te cuidas, entonces vas a poder progresar más en medio de los distintos retos, en medio de las distintas situaciones que vas a tener que resolver. Lo primero que el Señor le dice a él, descansa y come. Hoy el Señor te dice en medio de tu desesperación, descansa y come. Es algo así como decir, bueno, yo voy a seguir haciendo lo mío porque sé que el Señor va a hacer lo que Él sabe hacer, resolver este asunto. En segundo lugar, tienes que entender algo bien importante. Recuerda, y tenlo siempre presente, a quién está sirviendo. Vamos a leer del versículo 9 al 14. Dice la palabra del Señor, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor pasaba, y una grande y poderosa viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido pasible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Algo así como, ¿por qué temes, Elías, si yo estoy contigo? ¿Sabes? Creo que una de las cosas que a veces nosotros olvidamos
es que el Señor está con nosotros. Nosotros no sabemos teóricamente el asunto de que Dios es omnipresente, o sea que está en todo lugar. Pero olvidamos que en todo lugar también estamos nosotros y que en ese en todo lugar está a nuestro lado. Y creo que es entender que hay cosas que van a pasar de las cuales Dios es testigo. Hay cosas que están pasando y sucediendo de las cuales Dios está observando. Y no quiere decir de que Él no pueda intervenir. Él simplemente interviene cuando Él tiene que intervenir, cuando Él decide hacerlo. Porque Él es el Dios todopoderoso, el que gobierna sobre todas las cosas. Pero nosotros nos olvidamos y entonces nos angustiamos y queremos ver a Dios en la manera en como nosotros concebimos que Dios se pueda manifestar. ¿Sabes? Normalmente tú esperas que Dios se manifieste en virtud de lo que tú quieres, de lo que tú esperas, de lo que tú buscas. Y muchas veces cuando Dios se manifiesta de una manera en que tú no lo esperas y que tú puedes concebir que aquella forma es una manera trágica, que es inadecuada, que es imperfecta, entonces nosotros no creemos que Dios esté allí en el asunto. Lo que Él te está diciendo es que tienes que recordar a quién tú le estás sirviendo. Tú le sirves a un Dios de amor, un Dios que camina contigo, un Dios con poder, un Dios que no te deja, un Dios que está a tu lado, un Dios que siempre te ayuda cuando tú le pides a Él que lo haga, un Dios que no te ha olvidado, un Dios que te escucha. Y tal vez es eso lo que nosotros estamos precisamente olvidando. Si tú te das cuenta, la oración que hizo Elías fue una oración del suicida. Señor, es mejor que me lleves, es mejor que me mates, porque él estaba viendo el panorama a su manera. Es algo así como, tal vez Dios no podía intervenir en la situación que lo estaba amenazando. Y eso es lo que el Señor quiere que tú hoy tengas en cuenta. Pueden haber muchas cosas amenazándote, pero de todas ellas me librará el Señor. Eso dicen los salmos, eso decía el salmista, eso decía David. Y creo que usted también tiene que aprender a vivir en la palabra de Dios, no como una teoría, sino como una realidad en su vida. De todas las cosas y situaciones que estoy viviendo, de todas ellas me librará el Señor, porque el Señor es fiel. Y si no lo hace, bendito sea el Señor, porque esa fue realmente su decisión. Y estoy seguro que esa decisión será mucho más benéfica que la que yo estoy planeando. ¿Me estás comprendiendo? A ese punto de confianza es que el Señor quiere que nosotros viajemos. A ese punto de confianza es donde el Señor quiere que tú te instales, porque siempre van a haber situaciones desesperantes. Siempre van a haber, pero ¿cómo tú puedes mantener la calma en tu mente? Bueno, tienes que procurar alimentar tu mente con algo que sea más poderoso que aquello que te está provocando el temor, aquello que te está provocando el miedo. Tienes que alimentar tu mente con aquello que es una solución. Escúchame bien, no solamente es un decir encantado, no se trata de que yo porque digo esto me estoy ¿cómo se dice? Me estoy como que animando. No se trata de animarme en el sentido de una animación vacía. Se trata de que yo sé a quién yo le sirvo. Yo sé cómo es el Señor y que nunca me va a enviar a mí aquí a esta tierra a fracasar. Creo que es una parte que a lo mejor nosotros no hemos entendido. El Señor no te ha traído aquí a la tierra para que tú fracases. Él te ha traído aquí a la tierra para que tú venzas, para que tú puedas ir resolviendo. Tú eres un solucionador de problemas. El asunto es que tú tienes que entender que los problemas que tienes que resolverlo en conjunto con el Señor.
Es lo que tenemos que aprender. Hemos aprendido que si hacemos las cosas por nosotros mismos, a lo mejor resuelve un problema hoy que se convierte en una gran dificultad mañana, como pasa en la mayoría de las cosas. Tú no te das cuenta lo que el hombre descubre y lo que el hombre crea. Bueno, cuando el hombre crea algo, está solucionando en un momento determinado ciertas necesidades, ciertas cosas y da ciertas facilidades, pero al tiempo comienza a pasar una factura. Comienza a ver algo mucho más terrible que la solución que se le dio a esa necesidad. Yo creo que tú tienes que comprender a quién tú le sirves y que a ese a quien tú le sirves, bueno, aunque te parezca extraño, te quiere servir a ti. Él quiere que tú lo tengas en cuenta, que tú puedas entender que tú no estás en esta tierra para fracasar. Él no te ha puesto aquí, voy a crearte para que tú fracases. No. Es con tus hijos, por ejemplo. ¿Tú piensas que tú has traído a tus hijos a este mundo para que fracasen? No, yo creo que tú piensas que has traído a tus hijos para que sean parte de una solución en esta tierra. Y por eso los estás criando en la manera como los estás criando, los estás levantando con los principios que los estás levantando, porque tú quieres que ellos sean parte de la solución que Dios tiene que darle a mucha gente. Dios piensa eso. Por eso no te olvides, recuerda quién es al que tú le sirves. Eso era lo que le estaba diciendo Elías. Mira el poder de Dios, terremotos, fuego, vientos, todo lo que Él quiere provocar, viento apacible, suave. Entiende que Dios es Dios y está por encima de cualquier opinión, de cualquier dificultad, de cualquier cosa que se levante contra ti, de cualquier persecución, de cualquier cosa que tú entiendas que está en contra de tu vida. Cuando te sientas desesperada, cuando te sientas desesperado, entienda a quién le sirves. Si yo le sirvo a Él, entonces de todo lo que yo siembro, cosecho. Dios me sirve a mí. Dios me da lo que yo necesito. En tercer lugar, lo que tienes que entender, cuando nosotros estamos en estos momentos de desesperación, siempre comprende que en esa situación de caos, Dios te va a dar a ti un nuevo propósito para que tú sigas. Vamos a leer la última parte del versículo 15 al versículo 18. Dice la palabra del Señor, del versículo 15 al versículo 18. Y le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Está diciendo, no te estés autocompadeciendo. Sigue tu camino. Hay situaciones que tenemos que vencer y seguir adelante. Sigue, que yo estoy contigo. Mira lo que dice. Ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nunsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. El mayor problema que tenía esa angustia amarga era que Eliseo pensaba que él era el último, que era el único. ¿Cómo es posible en el camino que he estado? ¿Cómo es posible que lo que he hecho simplemente no haya servido para nada porque yo soy el último? El único que quedó, los demás todos han perecido y por eso tengo miedo, porque si yo perezco, entonces la obra de Dios no va a seguir adelante. No creo que tú creas eso. Pero cuando estamos en medio de desesperaciones, terminamos creyendo cualquier cosa que nos parezca lógica. El Señor le está diciendo a Elías que su misión todavía no había terminado. El Señor te está diciendo a ti, tu vida y tu misión y tus situaciones todavía no han terminado. Tal vez
hoy te puedas encontrar en una situación de desesperación por tu familia, por tu hogar, por tu relación, por tus hijos, por tu economía, por tu salud, pero el Señor te está diciendo, todavía no he terminado contigo. Y creo que es eso, nosotros hasta el último aliento tenemos que esperar la misericordia de Dios en lo que Él quiera determinar con nosotros. Es un estilo de vida. Seguir a Cristo es un estilo de vida en el cual nosotros estamos a su disposición. Elías no había terminado esa misión. Todavía le tocaba ungir a 2 reyes y le tocaba también ungir a un sucesor de él que iba a continuar. Lo que te quiero decir es que el Señor todavía no ha terminado con tu vida. El Señor no ha terminado con tu casa. El Señor no ha terminado en tus planes y sueños, tal vez porque de pronto este año no ha sido el mejor, tal vez porque los momentos que estás viviendo no han sido los mejores. El Señor te está diciendo, todavía te toca camino por recorrer. Y tú tienes que pensar en esto. Cuando Dios te dio un sueño, no te lo dio para que quedara truncado. Entiéndelo. Él no te va a poner a servirle a Él en algo, en un sueño que tienes que realizar y simplemente va a quedar trunco. No, Él va a estar contigo. Él tiene, digamos, etapas en ese proceso en el cual Él quiere formar y darnos aquello que nosotros estamos esperando. Pero Él está esperando que tú puedas creer más allá de las cosas que de pronto no funcionan o no están como te gustaría que estuvieran. Porque si nosotros estamos viendo que las cosas van bien, ¿a qué fe? No necesitamos fe para poder ver que las cosas se están dando en la manera en que nosotros queremos. Pero necesitamos mantenernos firmes a pesar de que hayan ¿qué te digo? Oposiciones, a pesar de que ocurran situaciones que de pronto con ellas no contamos. Pero no importa que nosotros no contemos que ocurran con esas cosas, nosotros contamos con el poder de Dios, porque nosotros le servimos a Él. Y Él es el que nos va a dar a nosotros nuevos propósitos. Y los nuevos propósitos se van a dar en medio de situaciones. Recuerda en el primer pasaje de la Biblia que dice que la tierra estaba en un caos, estaba completamente destruida, a oscuras. Y de ese caos surgió algo nuevo, la aparición del hombre. Entonces, a veces hay situaciones que pueden ser caóticas, que nos desesperan, que nos angustian, que nos corta el ánimo, pero simplemente es el comienzo de otra cosa porque nosotros no vivimos por nosotros ni para nosotros, vivimos para Él. Y Él está, ¿qué te digo?, obrando en ti para que tú puedas creer verdaderamente que Dios lo puede todo. O si no, ¿por qué estás creyendo que vas a ir al cielo? Si aquí en la tierra no hay soluciones, ¿cómo puedes creer que te espera un cielo si aquí estás viviendo como una especie de un infierno? ¿Me estás comprendiendo? Dios quiere que tú puedas vincularte con Él. Él tiene un nuevo propósito para ti. Él te recuerda que no estás solo. A veces cuando estás en esa situación, tú piensas que eres la única persona que le pasan esos infortunios. ¿Por qué a mí? Y te miras alrededor pensando que a los otros no le pasa. Lo que te está diciendo es que todos los seres humanos pasamos por estas tragedias. El asunto es que nosotros podamos extraer lo mejor a través del Señor y poder superar las situaciones sabiendo que nos esperan más situaciones y más misiones en la tierra. Yo hoy estoy esperando nuevas misiones. Yo hoy estoy esperando que la voz de Dios me diga, ahora ves allá y toma allá y sigue aquello. Yo estoy esperando eso. Y Él espera que tú hagas lo mismo. Sabes, nosotros tenemos grandes responsabilidades en esta vida. Y una de las principales es poder servirle a Dios a través de hacer la gran comisión, llevarla a cabo. La palabra dice que Jesús estaría con nosotros todos los días. Y yo creo esa palabra. Yo creo que Jesús ahora está aquí. Está inspirando esta palabra. Una palabra sencilla que llegue a tu corazón para que tú puedas entender que Él está contigo. En medio de las situaciones va a haber un nuevo comienzo. En medio de las dificultades va a haber otra vez un nuevo chance. En medio de esas situaciones va a haber una nueva misión que se va a abrir delante de ti. Y porque tú has esperado y has creído, el Señor te va a llevar y te va a coronar y luego al final te raptará. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En conclusión, el asunto
no son nuestras circunstancias, sino nuestra relación que tengamos con Jesucristo. Las circunstancias van a ser de toda índole y de todo tipo, pero lo que va a hacer la diferencia en la respuesta que debemos tener, en la respuesta que vamos a tener, es precisamente nuestra relación que tengamos con Jesucristo. Creo que eso demanda una pregunta que te tienes que hacer. La pregunta es, ¿cómo es tu relación con Jesucristo? ¿Caminas con Él? No solamente crees en Él por tu salvación, sino que sabes que está cerca de ti, que está a tu lado, que no te dejará, que no te abandonará, que caminará a tu lado, que Él determinará muchas cosas para ti. ¿De esa manera crees? Piensa, por ejemplo, ¿cómo es tu enfoque hoy? ¿En qué estás enfocado? ¿Realmente estás enfocado en el poder de Dios y su misericordia? ¿Te enfocas verdaderamente en Él en medio de los días que estás viviendo? Nuestro enfoque tiene que ser Él. Por encima de cualquier cosa, nuestro enfoque es Dios, eterno, por siempre y para siempre. Por una sencilla razón. Debes entender que Dios siempre está contigo. Pase lo que pase, venga lo que venga, hable quien hable, digan lo que digan, expresen lo que expresen, me amenacen o no me amenacen. Lo que yo sé es que Dios está conmigo y está de mi lado, porque yo le amo. Si tú lo miras así, entonces no tengas temores, porque parte de la vida es precisamente choques. Hay personas que piensan de una manera con la cual chocarás. Hay personas que piensan de una manera distinta y también con ellas puedes chocar. Con algunos podrás llevarte bien. Pero lo importante es que siempre estés enfocado en el Señor. Hay puntos ciegos. Y Dios quiere que los veamos y lo coloquemos delante de Él y podamos decirle, Señor, por favor ayúdame. Padre bueno, gracias te doy por toda tu benevolencia y por la misericordia, Señor, que nos has enseñado todos estos días. Te doy gracias, Jesucristo, mi Señor y Salvador, porque yo quiero estar enfocado completamente en ti. Hay muchas cosas, Señor, que ocurren que hace que podamos, Señor, perder la orientación. Y entonces creemos que todo se ha acabado. Creemos que aquello es mayor que tú simplemente porque el miedo y la desesperación ha cundido en nuestro corazón. Pero hoy, Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a descansar en ti. Queremos pedirte, Señor, que nosotros, Señor, nos mantengamos firmes sabiendo que tú nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Señor, recordando que tú dijiste que estarías con nosotros todos los días. Ayúdanos a poder compartir tu verdad a otras personas, a cumplir esa gran comisión. Ayúdanos, Señor, porque cuando yo te sirvo, entonces, Señor, tú también me sirves a mí. Tú eres Dios grande y maravilloso y nos amas con amor eterno. Y no queremos, Señor, de ninguna manera olvidarlo. Señor, no te pido que no hayan pruebas, solamente te pido que nos hagas más fuertes y que en medio de esa fortaleza podamos agarrarnos de tu mano, porque a pesar de sentirnos fuertes, en verdad entendemos que somos débiles y que solo contigo podemos vencer. Gracias te damos, Señor. Bendice a mis hermanos y guárdalos. Guárdalos entre tus manos, en tu hueco de la mano, Señor, y protégelos librándolos de todo mal. Oro, Padre mío, con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amados del Señor, que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente, que este mes sea un mes de victorias, de amor, de gracia, de paz y sobre todo un mes en el cual te acuerdes de tu prójimo. Bendiciones y que Dios te guarde hasta siempre. Reproduce este mensaje en tus redes y que siempre todo sea para la gloria del Señor. Un abrazo. Hasta siempre, mis hermanos.